como ya se está convirtiendo en tradición, este es el tercer domingo, no consecutivo, pero pues al menos sí es el tercer domingo que estamos acá haciendo este podcast. Hoy tenemos pues a la comunidad, como siempre, Politécnica invitada, a nuestra comunidad el tecnológico universitario, que son pues los más fieles que hemos tenido en estas audiencias, y también al el TEC de Monterrey, al TEC Milenio y a la Universidad Tres Culturas, que también es pues a las universidades a las que tengo pues ese alcance y que les hago la invitación. El día de hoy pues es una entrevista pues muy interesante porque el tema se llama la importancia de la educación para la sostenibilidad. Y por ahí en la invitación decía, la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible, ¿no? De Kofi Annan. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a Fernanda Orozco Barrón, que pues bueno, es experta en el tema de sostenibilidad, que realmente también lo que me gusta muchísimo es que ella es egresada orgullosamente del Politécnico, orgullosamente del RC, y pues bueno, creo que también ahí tenemos muchísimas cosas en común porque yo cuando conozco a Fernanda le digo que pues realmente los chicos o los egresados del Politécnico de la carrera específicamente el RC tenemos pues muchísima, ¿cómo decirlo? Muchísima oportunidad en el campo laboral porque es una carrera muy holística. Sin embargo, me he dado cuenta, pues justamente por experiencia propia, que creo que a veces ser muy holísticos nos hace o nos obliga a quienes decidimos cantar otros géneros musicales a convertirnos en especialistas. En mi caso, pues por ejemplo, para la parte de recursos humanos y bueno, en el caso de Fer, pues para todo lo que tenga que ver con temas de sostenibilidad que pues no todas las empresas, tristemente en México, pues le apuestan. Entonces, pues sin más preámbulos, te cedo la palabra, mi querida Fer. Quiero que pues le digas a la audiencia cómo te llamas y pues realmente cómo fue que inicia esta parte de tu pasión por la sostenibilidad y pues al mismo tiempo que nos digas qué es la sostenibilidad. Claro, muchísimas gracias, Martín, y gracias a todos los que están aquí hoy. Digo, ser domingo, y estar acá es súper bueno y es muy, muy bonito que se pueda hacer esta comunidad. Me encanta que también pues haya chicos de todas las universidades con las que tienes como este alcance y esta oportunidad. Creo que en estos momentos es muy importante hacer esto en este momento de la vida de los estudiantes y también es por eso que me encantó como la invitación, porque creo que me hubiera encantado tener un poco más de guía cuando yo estaba estudiando, justo por lo que decías. Efectivamente, yo soy orgullosamente politécnica, soy licenciada en Relaciones Comerciales, soy una generación como arriba, es decir, bueno, no sé si dice arriba o abajo, pero yo soy del 2011 al 2015, es decir, soy como entre un año después Un que tú, año, ¿no? sí, Ajá, exacto. entonces, bueno, el punto es que efectivamente creo que la carrera te ofrece como una variedad de opciones, o sea, creo que es muy, efectivamente muy holística, muy integral y te deja ver como distintas variantes del comercio, ¿no? Desde la Ujú. distribución, desde el marketing, desde la economía. Entonces, esas variantes son muy buenas porque te permite ver como justo todo el big picture, pero al mismo tiempo a veces como profesionalmente decimos, bueno, pero ¿qué onda, no? O sea, ¿para dónde me voy? Y este descubrir la pasión, descubrir este propósito, descubrir este why, este motivo, pues a Claro. veces no es tan fácil, ¿no? Y menos a los 18, 19, 20 años que pues tampoco a veces estamos pensando en eso, también es una realidad, ¿no? Entonces, Ujú. creo que la parte de la sostenibilidad fue un descubrimiento paulatino, o sea, no es como que llegó a mí, ay, bueno, yo me quiero dedicar a esto, no, pero, o sea, porque pues sí, sería mentir decir, llegó un día y entonces, no, pero sí fue un descubrimiento que poco a poco fue llegando. Ok, Y, y en la universidad sí tuve la oportunidad de tener contacto con esto porque te ofrecen como por ahí dos materias, una en el tronco común, que es la de desarrollo sustentable y es justo, ¿no? Como súper holística y muy general en ese sentido. Y ya desde ahí yo sabía que sí era un tema que me interesaba mucho explorar a profundidad. Y después cuando ya tuve la oportunidad de elegir la optativa, pues elegí mercadotecnia ecológica, que justo es como ya esta parte de cómo puedes hacer el marketing enfocado. En este caso solo era la parte ambiental y la ujú, sostenibilidad no solo es la parte ambiental, pero ahí yo sabía que había algo más, ¿no? Como que
ya me interesaba más que quizás otros temas. Entonces ya había como una semillita ahí, pero todavía no iba a descubrirlo como algo que profesionalmente iba a poder dedicarme a eso. Entonces, bueno, les cuento un poquito también qué es la sostenibilidad y por qué decía que no solo es lo ambiental. La sostenibilidad en realidad, siempre que escuchamos esta palabra, es muy común que lo primero que pensamos es como en lo verde, ¿no? Arbolitos, Claro. medio ambiente, O se la crisis confunde, del ¿no? agua. Con desarrollo sustentable a veces también. Sí, exacto. También, en realidad, sostenibilidad o sustentabilidad son lo mismo. Entonces, muchas como empresas lo adoptan como sustentabilidad, otras como sostenibilidad, no pasa nada, pero sí, como que a veces solo nos vamos o nuestra idea se enfoca mucho a medio ambiente, ¿no? O Claro. arbolitos o cuidado del agua. Entonces, está bien, pero no, como que solamente es uno de los eslabones, como que nos faltan otros dos. Entonces, en realidad, la sostenibilidad se refiere a como la capacidad que tenemos de satisfacer todas nuestras necesidades, o sea, como humanos, que Ujú. pueden ser físicas, sociales, etcétera, pero sin comprometer los recursos para otras generaciones, cosa que hoy si lo pensamos, pues como que ya no es así, o sea, ya hoy, o sea, las cosas que necesitamos como humanidad ya Ujú. están dejando a las generaciones siguientes prácticamente sin nada. Entonces, no estamos siendo muy sostenibles, ¿vale? Pero bueno, la sostenibilidad, perdóname, no sé si querías. No, sí, lo que te iba a decir es, o sea, por ejemplo, en ese sentido, que creo que iba para allá la pregunta que ya la estabas casi contestando es, ¿tú cómo defines, no, la educación, que son dos temas diferentes, la educación para la sostenibilidad y pues al final también porque crees que es importante o crucial para la sociedad actual, más allá a nivel empresarial, o sea, para un ciudadano de a pie? Claro, exactamente. En realidad, la educación para la sostenibilidad se refiere como a un enfoque, o sea, porque no es como que exista específicamente así, pero es un enfoque que lo que busca es como desarrollar justo a los estudiantes y a las personas en general para concientizarnos, porque creo que estamos en un momento donde como que estamos en personas que están muy conscientes, personas que más o menos saben y personas que no tienen ni idea en absoluto. Y no es culpa de quien no tenga idea, en realidad tiene que ver con el entorno mismo. Entonces, la educación para la sostenibilidad busca justo ese enfoque. O sea, uno, que entendamos que la sostenibilidad son pues tres cosas: medio ambiente, sociedad y economía, que no solo es sembrar arbolitos, ¿no? Por ejemplo, sino que también la parte social importa, las guerras, o sea, estamos en una crisis también social muy importante y eso también tiene que ver con la sostenibilidad. Las crisis económicas también tienen que ver con la sostenibilidad. Entonces, educar para la sostenibilidad es justamente tener este enfoque, ¿no? Que podamos a los estudiantes, por ejemplo, tú que eres profesor, es como darles esta conciencia, ¿sabes? Como hablarles de los valores, darles como los conocimientos necesarios para que como personas podamos vivir como de manera más equilibrada con estos tres pilares, ¿sale? Entonces, hoy es crucial por eso, ¿no? Porque tenemos crisis sociales, como las guerras, ¿no? El hambre, la pobreza, que son como grandes problemas, las pandemias, ¿no? Temas de salud. Y también tenemos crisis ambientales bien relevantes, ¿no? Por ahí incendios en el Amazonas, o sea, crisis hídrica, al menos aquí en México. Entonces, se requiere una generación, al menos hablando pues de estudiantes, ¿no? Si nosotros nos dedicamos también a la docencia, pues se requiere como de generaciones que ya empiecen a estar más comprometidas con estos temas, ¿sabes? Y que si yo me dedico a la contabilidad, si yo me dedico a la abogacía o desde lo que yo me dedique, pueda como tener la capacidad de tener esta visión. O sea, que yo pueda tener la visión de sostenibilidad, ¿sabes? Y es que la sostenibilidad nos aplica hasta como personas. O sea, si yo, no sé, debo muchísimo en el banco, ya no soy sostenible. Entonces, Exactamente. esa es Y la creo que cuestión. para ahí ya iba la pregunta, ¿no? Cuando te iba a preguntar si nos pudiera dar un ejemplo en educación, cómo impulsas los cambios positivos hacia prácticas más sostenibles. O sea, por ejemplo, eh, yo estoy pensando siempre en el clásico ejemplo muy trillado, que ni es tan trillado, pero pues creo que es el más fácil a veces, que es cuántas veces digamos, alguien de 30, 40 años de edad, cuántas veces has ido a sembrar un árbol, ¿no? Entonces, Ujú. o cuántas veces has ido a pintar una banqueta, o cuántas veces has sido, por ejemplo, voluntario en esta parte de voluntario modelo, ¿no? Que tenemos hoy en día, o sea, digamos, a Claro. recoger la basura de una comunidad que no sea la tuya. Y al final, por ejemplo, tú, ¿cómo consideras
que hoy en día los jóvenes, la gente que está estudiando en la universidad, no, pues no contamos, a veces, yo te lo decía la vez que te conocí por teléfono, no contamos con un plan de estudios que nos hable de esto. Entonces, o sea, ¿tú qué consideras que debieran hacer una? Las universidades el día de mañana, pensando en que ahorita esta entrevista la escuchen los rectores de las grandes universidades, para fomentar esto con los alumnos. Y la otra es, o sea, ¿tú qué consideras que, ok, las universidades no lo van a hacer, pero que los alumnos, por vía, pues digamos, por proactividad propia, pueden empezar a hacer dentro de su comunidad o dentro de su hogar, ¿no? O sea, hay gente que de repente recicla el PET y lo vende, y no solamente lo vende porque tenga la necesidad, sino porque dice, este es mi granito de arena, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo le das a la comunidad estudiantil a nivel universidad para que puedan ser más sustentables, y a las empresas, o en este caso las universidades, que puedan acercarse a las empresas que sí están fomentando esta parte de la sustentabilidad? Claro, y creo que esta parte es súper relevante porque creo que antes de, como estudiantes, si nos vamos un pasito atrás, como personas, porque incluso como personas podemos hacer cosas. Y sí, efectivamente, como decías, quizás es muy trillado, pero no. O sea, cada pasito cuenta. Entonces, incluso te pongo el ejemplo más claro, usar una botella, o sea, o un termo reciclable, o sea, tipo llevarlo a clase, ¿no? Bueno, chicos, ¿saben qué? Hoy va a ser el día de que todos vamos a tener un termo reciclable. Si vas a Starbucks, eh, tú vas y llevas tu vaso para que te rellenen de café. O sea, el punto es que la Sí. sostenibilidad comience desde la persona, más allá de como estudiantes, que también es súper importante y voy para allá, pero es como este tipo de cositas, ¿sabes? O, por ejemplo, como consumidores, también como analizar este tipo de decisiones de compra. Es decir, que Ujú. no solo sea, ah, bueno, compré este porque me gustó, o esto del fast fashion, que también está muy como de moda y que al mismo tiempo también es súper contaminante, por ejemplo. Y no solamente eso, también está incluida la explotación de personas en estas grandes empresas de fast fashion. Ahí incluso nuestras decisiones de compra, puedes decir, sabes que yo probablemente no voy a comprar, no sé, un guardarropa entero una vez al año Claro, o 4 prendas, sino quizás una y si la necesito. Si no, quizás buscar comercios locales o nacionales. O sea, va un poco más desde cómo como personas también podemos empezar a decidir diferente. Y yo sé que sí, probablemente si solo lo hago yo, pues puedo pensar, eso no va a cambiar nada. Pero si tú y yo pensamos igual y hacemos lo mismo y después se claro, une Mónica, Fernanda, José, Maritza, o sea, empieza a hacer poco a poco el cambio y se vuelve un sistema a largo plazo, porque ahorita no, pero probablemente en 10, 20 años, pues ya sea diferente. Y eso ha pasado, ¿no? O sea, como hay cosas que hace 20, 30 años sí. eran impensables y pasan hoy, ¿no? Entonces, Y esa es pregunta eso. que te quería hacer es, por ejemplo, ahorita que mencionaste como esta palabra de fast fashion, yo creo que más bien te haría una pregunta que sirva como consejo. ¿Cómo puedes evitar ser víctima de un fast fashion? O sea, o cómo te das cuenta de decir como, chin, diablos, ya soy víctima del fast fashion. O sea, ¿cómo te das cuenta y cómo evitas? O cómo a lo mejor ya fuiste y cómo te sales de ser víctima del fast fashion. Sí, yo creo que en realidad tampoco te voy a decir es fácil porque vivimos en un entorno bien globalizado. O sea, en realidad tenemos en cualquier plaza comercial cualquiera de las marcas que tú veas. O sea, no te voy a decir, oye, o sea, bueno, a ver, perdón, esta camisa es de H&M, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. mi punto era como, a ver, el punto no es comprar como por comprar, ¿sabes? Ujú. Como que la decisión de compra sea más como Inteligente. consciente e inteligente. Yo necesitaba esta camisa, es decir, no era como la voy a comprar porque y yo, claro que sé que hay muchas personas que en realidad sí lo hacen así, ¿no? Es como, no sé, en diciembre que, cae el aguinaldo, en el caso de los que trabajamos o cosas así, pues ese día me compro. Creo que ahí es en donde ya caemos o ya Sí, fuimos presas como de este fast fashion que ya estamos comprando por comprar, sí, y sí, está sí. padre darse gustos. Ahora, ¿cómo podemos salir de ahí? También creo que es una parte como, uno, de querer hacerlo, o sea, decir, creo que sí, no debería seguir comprando en fast fashion. Y dos, Claro. buscar como opciones como locales o tiendas o sé que no es tan fácil, por eso te decía, creo que aquí en México es un reto muy grande Ujú. porque incluso estas tiendas de segunda mano aquí no son tan comunes.
Y no me claro. refiero como a tipo si tú vas a algún tianguis, ¿no? O sea, que ahí está. No, no me refiero a eso, sino tiendas bien establecidas. Y ojo, está bien también, ¿no? Pero son cuestiones de gustos. Sí. Entonces, hay lugares como en Estados Unidos, en Europa, donde ya hay tiendas de segunda mano de manera tan común que tú puedes Ujú. ir y todo está como con limpieza bien, precios adecuados. Sí. Eso sería ideal aquí en México, que pudiera haber ese tipo de cosas, ¿sabes? Fíjate que, bueno, yo creo que, o sea, a lo mejor sí hay, pero no, ¿cómo decirlo? Como que estamos tan contaminados de la cultura americana. Te voy a dar un ejemplo, que yo por lo regular en algún momento de mi vida, en el 2020 por ahí que decidí emprender en muchas cosas, malamente pues X fue la época. Yo dije, voy a vender oro, ¿no? Entonces, Ujú. lo que yo hacía y a la fecha de hoy de repente lo sigo haciendo por ahí, es comprar artículos de oro en casas de empeño, fundirlas y pues con eso hacer piezas nuevas, ¿no? Y pues obviamente de repente piezas a la medida, por ejemplo, que Fernanda quiere su nombre y el nombre de su pareja, entonces, pero lo quiere Ujú. en oro, entonces sabes que ese no lo vas a encontrar en ninguna joyería y lo Claro. tienes que hacer a la medida. Entonces ahí es donde yo trabajaba, ¿no? Con este tipo de requerimientos. Y pues para mí es muy habitual y de hecho pues hasta cierto punto, por eso te preguntaba lo del fast fashion. Yo ayer, ¿no? Cuando fue antier, el viernes, fui a una casa de empeño porque estaban sacando todo lo que era de vidrio. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas? Como licoreras, o sea, todo Ujú. completamente, inclusive nuevo. O sea, nuevo me refiero a que nunca se usó, alguien la abrió, nunca, y pues alguien en algún momento lo necesitó dinero y fue como de, pues este regalo, pues justamente llévalo al monte a ver cuánto te dan. Y por ejemplo, ahorita que está como muy de moda esto de las casas de empeño en Estados Unidos, de cuánto me ofreces, y tenemos trato y la fregada, teníamos mi novia y yo ganas de comprar como perdón, un frutero, ¿no? Ujú. Y tenía el precio de 300 pesos y el chavo me dijo, no, pues tú ofréceme. Para ser corta la historia, le di 200 pesos y estaba completamente nuevo, ¿no? Entonces nada más Ok, llegué, lo lavé y todo. Y si tú llegas aquí a mi casa vas a ver ese frutero y va, ay, Martín, a lo mejor te costó más de 200 pesos sin saber, cómo dices tú, que realmente fue de alguien que nunca lo ocupó, que lo mantuvo en su caja, que de repente, pues desafortunadamente tuvo una necesidad, lo fue a empeñar y su claro. necesidad le ganó, lo perdió. Y ahora pues llega alguien y que soy yo, lo compra, pero justamente no creo que a todos nos da pena, o sea, como a decir eso y nos da pena así como de ching, que no me vean que estoy aquí en la casa de empeño comprando cosas, ¿no? De segunda mano. Y eso es algo de lo que tú mencionas, ¿no? También. Claro, exactamente. Y es que también a veces hay como estos mercaditos, la Roma, la Condesa tiene mucho este concepto de estos mercaditos que dan apertura justo a personas que están emprendiendo Ujú, con ropa, relojes, lo que sea. Esto puede ser una buena oportunidad. También es bueno comprar en lugares que tienen comercio justo. Es decir, yo, Fernanda, me dedico a producir oro en este caso, pero como no ujú, lo hago yo, le pago lo justo, o sea, lo que la persona es lo justo por su trabajo, que me funde el oro, que me hace la artesanía, básicamente, ujú, y yo obviamente lo vendo un poco más caro, pero no porque yo le quiera ganar, sino porque evidentemente está incluido el costo que yo le estoy pagando justamente al productor o al claro. artesano. Entonces, eso también es una forma de salir como de estas grandes tiendas y que en lugar de irme a, no sé, Pottery Barn, Ujú, me voy a la tienda de comercio justo. Tengo una amiga que se dedica a hacer justamente artesanía con piedra volcánica, se llama wow. Tenam, y ella tiene justo el esquema de comercio justo. Entonces, son piezas que son una obra de arte verdaderamente, lámparas, molcajetes, o sea, ella le llama diseño utilitario, que así se llama diseño Ok. como de productos así, un florero, cosas para tu casa que se vea bonita. Y sí, Ujú, tú lo vas a ver y decir, wow, sí es caro, pero probablemente está al mismo precio que en una tienda americana o de cualquier otra claro. nacionalidad, pero la diferencia aquí es que ella trabaja con artesanos locales de Tequisquiapan, por ejemplo. Entonces, Ok. como que ahí yo ya la decisión de compra ya me va más Sí, desde el, ok, ¿a qué causa estoy apoyando? Vamos a decirlo así, ¿no? sí. Entonces, creo que eso es como
lo interesante, ¿no? Y eso es lo que podemos hacer. Y aquí decía Mónica rápidamente, ¿no? Como la sociedad a veces nos obliga al consumismo y es cierto, nos falta Sí. más cultura, más conciencia y esa conciencia puede venir desde esta parte de la compra, de, ok, yo decido comprar distinto Ujú. y ya con eso estoy siendo un pasito más sostenible de lo que fui ayer o hace un año o hace 10, ¿no? Que quizás no tenía la Sí. conciencia. Entonces, eso es súper relevante. Y fíjate que ayer fui con mi novia al Costco porque quería conocerlo y así como, y dije, bueno, pues va a estar vacío, ¿no? Porque pues mi novia es brasileña, entonces realmente como que, pues Si hay en no, Brasil, no hay. no, sí, exactamente, entonces le habían dicho ahí los compañeros del trabajo, no, que vaya al Costco y bueno, y fuimos, puta, no se pudo ni parar 2 segundos a ver algo. Mucha gente. Porque ya estaba, sí, exactamente, ya estaba la gente atrás, así como de, con permiso, con permiso y terminas fastidiado, terminas un poquito como hasta mareado, pero pues sabemos que el Costco no es barato. Yo digo, oye, toda esta gente, la verdad, o sea, no es que uno sea sarcástico, pero pues es millonaria o qué onda, o sea, porque pues todos traen coche, todos pagan el estacionamiento, el lugar de las pizzas de Costco que sabemos que pues bueno, son buenas para hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero como si las regalaran, o sea, daban la Sí, vuelta así, cabrón, o sea, dices, ¿cómo? O sea, es una pizza, ¿no? Pero justamente, o sea, y los carritos que pues sabemos que en el Costco son más grandes de lo normal, a tope, o sea, como si fuera sí, una pandemia, y tú nomás escuchabas así como que 10,000, 5,000, 20,000, y tú así, tú hasta con tu carrito de 1,000 pesos te sentías miserable, ¿no? Pero dices, oye, o sea, cómo es el consumismo, o sea, y veías a la gente y seguramente ni les hacía falta nada de eso, o sea, y no hablo de lo principal, o sea, de papel de baño, pasta, ¿no? O sea, me refiero a que traían juguetes, traían sí, ropa, sí, traían esas cosas, como este cojín para ver la televisión, o sea, que era de, yo creo que el consumismo cae también en como un tema de ansiedad, ¿no? O sea, la ujú, ansiedad es de que tengo dinero, quiero gastarlo, pues voy y lo quemo en cualquier claro, tontería. exactamente. Y sabes qué, digo, ahí como haciendo un paréntesis, yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil hace 10 años y algo que sí me Wow. gusta mucho del mercado brasileño es, ellos son muy como nacionalistas, pero no en el mal sentido, sino Sí, sus propias tiendas, porque efectivamente Costco no existe en Brasil, pero ellos sí tienen Atacadão, por ejemplo, ok. que es como esta tienda equivalente, y tienen como sus propias tiendas que sí, a veces dependen de grandes corporativos como Grupo Walmart, pero son como sus propias tiendas en muchos casos. Eso sí me parece muy rescatable como del mercado brasileño, que Ujú. tienen sus propias marcas, sus propias tiendas. Y sí, también está el mercado extranjero, pero menos. Probablemente nosotros, al ser vecinos de Estados Unidos, tengamos mucho más como esta presencia, ¿no? De estas tiendas Ujú. norteamericanas, pero sí, eso también es como una buena idea de lo que hace Brasil con su propio mercado y entonces por eso para ellos es como curioso, ¿no? Que exista acá, porque allá no, pero Exacto. sí tienen lo mismo, solo que con una marca nacional, con una empresa que es nacional y eso me parece un gran ejemplo. Y ahí tenemos Natura, ¿no? Que es una Sí. empresa desde las más sostenibles del mundo, totalmente Ujú. brasileña y además comenzó con la sostenibilidad desde muchos años antes de que comenzara casi que en el resto de las empresas del mundo. Entonces, Sí. es súper, súper relevante estos ejemplos de empresas, ¿no? Entonces, pero sí, No, y ahorita que mencionas Natura, por ejemplo, creo que un tema de gamification para el consumidor es que, por ejemplo, cuando he ido con mi novia también por lo mismo que dices tú que le gusta y todo el rollo, o sea, siguen siendo nacionalistas aunque no estén en su país, claro. y se lo compartí a mis alumnos del Politécnico. Tú, pues a mí se me hizo wow, me explotó la cabeza, que ellos reciclan los envases, o sea, tú vas a Natura y creo que dejas tres Ujú. envases, ya sea caja o si es una crema, la cosita esta de la crema, y te dan un descuento. O Sí, sea, en automático es como de ellos te están educando, o sea, o sea, como que dicen, a ver, al mexicano, al consumidor mexicano le gusta que lo premies, le gusta que le des el premio por hacer lo que tiene que hacer, ok, dánolas y te doy un 20%. Y ahí va gente, o sea, pero es la única tienda. Yo digo, ¿por qué esa estrategia no la copian otras tiendas, a lo mejor americanas o mexicanas? ¿Por qué? No claro. lo sé. ¿Tú por qué consideras que no las copian, mi querida Fer? Creo que puede ser un tema, uno de costos, o sea, que quizás les parezca más caro, o sea,
y dos, también probablemente simplemente porque no quieren. O sea, eso también es una Ya. realidad. O sea, muchas empresas deciden no hacerlo y también creo que tristemente la sostenibilidad hoy en día está como estratificada socialmente. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo trabajaba como más presencialmente, yo trabajaba en Polanco, por ahí por la zona Ujú, del auditorio, ujú. y casi en cada esquina había una de estas máquinas que se llama BioBox, que son máquinas donde tú puedes, justo, son poco comunes, pero ahí a eso va mi ejemplo con la estratificación social. Son máquinas que tú puedes meter literalmente una botella de plástico vacía, obviamente, Ok, y creo que era hasta máximo 1,5 litros. Y es una ok. maquinita así muy como futurista. Tú mencionas que vas a poner una botellita. En ese caso, creo que yo lo que hacía era, o sea, podías acumular puntos payback, que ahora ya no existe el programa payback, pero cuando existía, se te iban por cada botella, no sé, 1 punto, 2 puntos, no recuerdo. Y Ok. esos puntos payback los podías usar para, por ejemplo, pagar en 7-Eleven o pagar en Cinemex, bla, bla, bla. Wow. Entonces, yo me sentía recompensada por eso y te juro que en ese momento yo no tenía auto, entonces viajaba en el metro y una vez llevaba una bolsa enorme con botellas o sea, en la combi, en el metro y todo, y yo llegaba y a la hora de la comida iba a la esquina y las metía y las metía y las metía. De verdad no te miento, yo fui al cine por lo menos unas 3 veces pagando con payback de mis botellas, pero ¿a qué voy con la estratificación? Esas Cortesía máquinas no del están. PET. Sí, cortesía del PET y me parece como o sea, una muy buena estrategia. Esta empresa en realidad no vive de eso, o sea, no vive de las botellas que yo las vendo y me dan por 1 kilo 300 pesos. No, estas máquinas de BioBox se escribe así con 2 Bs grandes, o sea, BioBox. Y Ok, si ustedes las buscan, tienen publicidad todas las cabinas. Entonces, de ok. eso vive la empresa, de la publicidad que las empresas deciden poner, porque están al menos en Polanco, en puntos estratégicos. O sea, esta estaba en Arquímedes y Campos Elíseos, por ejemplo. Y Ok. las otras están en el Parque Lincoln. O sea, hay varias por ahí, pero ese es el punto de la estratificación social. Acá, al menos en el oriente de la ciudad, yo vivo muy cerca del aeropuerto, Ok. no hay ninguna. No hay ni una sola máquina Biobox. Es decir, está como, pues sí, como que la sostenibilidad pareciera ahora no para todos, ¿no? Como que no todo el mundo lo va a Como que es entender, un no todo lujo. el mundo lo va a. Exacto, como un lujo, ¿no? Entonces O- eso también es muy triste. Oye, por ejemplo, que para ti la siguiente pregunta sería como, ¿qué importancia tiene el trabajo interdisciplinario para abordar, perdón, temas de sostenibilidad en el ámbito educativo? O sea, por ejemplo, esto que me mencionas del BioBox está súper bien. A nivel, pues, industrial, a nivel corporativo, sirve para hacer publicidad a las grandes empresas. Pero, por ejemplo, a nivel educativo, pues, ¿cuál sería como esa importancia para hacer ese trabajo interdisciplinario? Sí, justo. Como decíamos, la sostenibilidad tiene los 3 bloques, ¿no? Entonces, económico, social y ambiental. Al menos, por ejemplo, pensando en nuestra licenciatura, pues al menos en los 3 campos hay forma, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, ¿qué haría yo estando, y si nos viera los rectores de las universidades? En primer lugar, incluir en todos los programas de estudio, no importa de la carrera que sean, ujú. porque incluso en estas carreras sociales tipo contabilidad, etcétera, creo que en todos se incluiría la posibilidad de tener como proyectos en los que los estudiantes puedan investigar un poco Sí. más. Y esos proyectos son totalmente interdisciplinarios. Yo, si estoy estudiando, en este caso, la materia de marketing digital contigo, un Ujú, proyecto en donde podamos pedirle a los estudiantes que ujú. investiguen sobre prácticas simples, buenas Okey. prácticas de otras Ujú. empresas orientadas a este tema, pero que consideremos que sean sostenibles. Y esos proyectos en realidad son como para llevarlos a la acción, ¿sabes? Ponerlos a Claro. investigar un poco para que conozcan, porque de la investigación viene y del conocimiento viene también a veces la concientización. Sí. Entonces, yo veo que están haciendo esto y me parece interesante. Y después poderlo hablar en la clase, ¿no? Como, oye, bueno, a ver, ¿tú qué encontraste? Ujú. Y este proyecto, llevarlos como a la acción, es decir, ¿qué solución plantearías? O al contrario, un proyecto de malas prácticas. También puede ser un proyecto de una mala práctica de o sea, de alguna empresa. Ujú. Y tú como equipo, como persona, ¿qué harías como profesional en esta situación? ¿Qué harías diferente? ¿Por qué? ¿Cómo incluirías esta parte sostenible? O sea, pensando en la economía, pensando en lo Sí. social, pensando en lo ambiental. Y ahí pueden ser proyectos hasta de reducción de desechos, de energía limpia, consumo responsable, porque en realidad hay muchas opciones y creo que esto sería algo ideal, que se pudiera incluir esta parte como más práctica de investigación, donde Sí. podamos hacerlo. Entonces, cuando yo iba en la prepa había algo que se llamaba Proyecto Aula,
y que creo que el Sí, yo concepto también. del proyecto era realmente bueno, Sí, pero siempre sentía que como que nunca nos guiaban adecuadamente y entonces terminaba la presentación del proyecto Aula siempre terminaba siendo como un mercado de cosas, porque al menos en mi sí. escuela se armaba un mercado, ¿no? Entonces, yo sé ¿Ibas que, en la no sé, vocacional 13? iba a la 12. Ok, Entonces, porque iba en la 13 y era lo mismo. exacto. Entonces, bueno, para aquellos que no estudiaron en el Politécnico, desde la parte de la prepa que ya pues se le llama vocacionales, ya están como pues afiliadas, como que ya estudias una carrera técnica, Sí, pero siempre había este proyecto aula que desde el inicio del semestre te decía, bueno, tiene que hacer un proyecto. Pero no había mucha guía respecto a que era como un proyecto y sí lo orientaban un poco a sostenibilidad porque siempre los sí, proyectos eran como de reciclar pilas o cosas así, sí, sí, pero como que la esencia del proyecto se perdía conforme iba avanzando porque creo que los mismos profesores tampoco tenían la claridad de cómo exacto, guiarnos como estudiantes, cuando exacto. quizás podían decir, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacerlo en este sentido, con esta energía limpia y cada uno va a un proyecto, pero luego ya se volvía como un mercado porque se Sí. presentaba la parte física del proyecto y se presentaba en las canchas de las escuelas, pero era literalmente un Era como mercado, un o sea, tianguis hipster, más o menos. exacto, entonces había gente vendiendo playeras, gente que recolectaba pilas para reciclarlas, Claro, y como que no entendías muy bien por qué vendía playeras, está bien, y ojo, si ahí el enfoque es, oye, pues porque es un consumo local, yo las hago, en lugar de sí, sí, comprar, sí, no sé, en máscara de látex, yo te pongo el mismo diseño de Volver al Futuro en la playera, o sea, no nos daban esa guía para llegar al punto focal de estoy haciendo esto porque es porque yo creo importante. que tampoco lo conocían, o sea, yo creo que Exacto. ese es el punto medular. Y lo que te quería preguntar es, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles son las metodologías de enseñanza, pues, más efectivas para poder transmitir estos conceptos de sostenibilidad? En realidad creo que esta parte de la investigación es una de las más como relevantes. Entonces, Okey. porque para mí la investigación, y no porque yo sea súper investigadora, sino mi punto es cuando tú tienes la capacidad de estar como en contacto con el problema, o sea, Ujú. no porque alguien más te lo contó, porque a veces cuando el profesor está hablando en clase, pues siempre nos pasa, ¿no? Nos distraemos o estamos platicando, No es no es, cierto. no, sí, como que, ¿verdad? Porque pasa, digo, también, a mí también me pasó, ¿no? Entonces, como que esta parte, si yo la aprendo de alguien más, la escucho, ok, puede parecerme interesante o no, pero Ujú, cuando yo ya estoy en contacto directo con el conocimiento, digamos, o sea, yo lo ujú, investigo, lo veo por mis propios ojos o lo vivo, como en el caso ujú. de, no sé, la Biobox o cosas así, creo que sí tengo la capacidad de concientizar distinto. Ya. Entonces, esta parte de la investigación para mí es relevante que los estudiantes puedan hacerlo de ahí. Proyecto donde, ok, bueno, puede ser, ¿no? Entonces, esta es una de esas. Y Ujú. eso también es, o sea, esa metodología se llama aprendizaje basado en proyectos. Por Okey. eso, porque es la investigación, pero se hace un proyecto con eso donde los estudiantes generalmente van a plantear una solución. No es solo, ok, me enteré de esto, ay, qué mal, sino yo qué haría como profesional, porque eso se va a quedar. Entonces, Sí, cuando sí. ellos vayan a la vida profesional, desde el puesto que sea, y puede ser un puesto de liderazgo y de decisión, porque generalmente es así, Ujú. ahí esto vuelve, es como cuando yo estaba en la universidad aprendí esto, y Sí, sí, sí. generalmente no se hace en las aulas, al menos en mi experiencia, yo no sentí que tuviera muchos proyectos así como donde yo tuviera que plantear soluciones. Ujú. Generalmente todo era absorber, 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 así es esto, así se hace y así es la vida empresarial, pero pocos proyectos donde como Es equipos que éramos tuviéramos de la que vieja plantear. guardia todavía, ¿no? O sea, como que Sí, todavía, o sea, por ejemplo, yo en la prepa, pues nunca tuve WhatsApp, o sea, lo tuve cuando entré a la ESCA, a la universidad, o sea, y en o sea, en ese punto te quería, creo que hemos hablado como enfocado a los alumnos, enfocado como a uno mismo. Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿qué papel juegan? Me voy a tratar de mover para que no me peguen. Qué papel juegan los docentes en la sensibilización y enseñanza del desarrollo sustentable dentro del aula? ujú, exactamente. Sí, mira, totalmente. Creo que lo que hablábamos un poco con el proyecto Aula es eso, ¿no? Ellos creo que no tenían las bases y los docentes sí juegan un papel fundamental.
yo en este momento doy clases de portugués y de español para extranjeros, y si Sí, bien no es una docencia que los prepara para la vida profesional, es sí, decir, sí, no es sí. como que lo que yo les diga va a cambiar su forma de liderazgo, pero sí creo que a veces nuestro papel como guías, Ujú, porque a veces no solo es yo te digo qué hacer, sino yo te guío. claro. Entonces, ese papel, incluso hasta desde la parte cultural, etcétera, sí te puede abrir el panorama. En primer lugar, creo que actuar como modelos de conducta sostenible. O sea, yo sí creo que, y ojo, no, de nuevo, yo no soy la persona más sostenible de este mundo, porque es un proceso que va poco a poco y al Sí. final somos humanos. Pero si yo dentro de la misma clase promuevo que pase, yo mismo lo hago, creo que eso es un ejemplo perfecto. O sea, creo que actuar desde el ejemplo es súper importante, ¿no? Entonces, Sí. eh, esta parte que te decía del aprendizaje basado en proyectos, fomentar el pensamiento crítico y la reflexión en los estudiantes es clave. Que ellos no Ujú. sientan la clase como, de nuevo, ay, solo me está contando y contando, y típicos a veces, profes que solo nos prostaban la presentación, ¿no? O, hice el temario y ustedes presentan. No exactamente. Sí, ¿Qué pasa cuando te ponen a pensar? Y yo creo que mis profesores más entrañables, y no solo de la universidad, sino de como de toda mi educación, fueron los que me ponían a pensar. O sea, los sí, que te decían, ok, analicen esto. Y sí, sí, puede sí. ser cualquier tema, no solo de sostenibilidad, o sea, en general, ¿no? O sea, Sí, o todo, reflexión, ¿no? También. reflexión simple, así de, ok, ¿tú qué piensas? O sea, Sí. ¿qué opinas de este tema? Entonces, eso es algo que yo hago mucho en mis clases, por ejemplo. A veces Ujú. hablamos de el control de armas, por ejemplo. ¿Tú qué opinas? O sea, y eso es una clase de portugués o de español. O sea, es decir, yo podría Lo solamente hablar de llevas. gramática y vocabulario, pero para mí es importante que la persona tenga la capacidad de expresar su opinión en el idioma. Pero en una Claro. clase cualquiera, de cualquier tema, marketing o lo que sea, la capacidad de reflexión es bien importante porque eso sí nos hace como decir, bueno, incluso hasta nos puede hacer encontrar ese motivo del que te hablaba, que en la universidad a Sí. veces es difícil, como, yo podría cambiar esto. ¿Cómo yo como profesional puedo cambiar esto? ¿No? Entonces, eso principalmente. El aprendizaje basado en valores, eso también es Ujú. muy, muy relevante. O sea, que nosotros como personas podamos mostrar valores a los estudiantes es muy relevante. Si bien no somos los padres de familia, no somos quienes les vamos a decir al 100% qué valores deben tener, sí Sí. creo que como profesores tenemos una responsabilidad de educar con valores, ¿no? Entonces, el respeto, la empatía, porque la sostenibilidad es empatía. O sea, ser sostenible no es decir, yo todo para mí y ya las generaciones que vengan, pues hay que le piensen cómo la van a hacer. No, es desde la empatía, desde el respeto por la naturaleza, por los otros, por nosotros mismos. Entonces, esa educación en valores creo que es como súper relevante. La parte de experiencias prácticas, y esto también es como una metodología, ¿no? Que es la educación experiencial. Y esto Ujú. creo que lo mencionaste un poco con el tema del voluntariado de los estudiantes, pues Claro. eso también es una forma de aprendizaje bien relevante. Y si tú como profesor dices, bueno, yo lo voy a fomentar, ¿cómo? Sí. Pues vamos a hacer una visita, no sé, a una reserva natural. ¿Por qué no vamos a una empresa que tiene estas prácticas sostenibles? Vamos a una planta de reciclaje o vamos a, no sé, o sea, vamos a alguna empresa que yo sé que es posible hacer un viaje así, que la Ujú. empresa verdaderamente tiene prácticas. Esa educación experiencial Sí. sí creo que también puede cambiar la vida de los estudiantes o la perspectiva, por lo menos, de decir, wow, Sí. o sea, si se hacen las cosas distinto, no en todos lados, pero sí algunas empresas, y creo que eso es súper relevante. Entonces, si tú como docente tienes estas ideas claras de educar con valores, ser un modelo de conducta en este sentido, fomentar el aprendizaje colaborativo, ¿no? O sea, que se trabaje en equipo, pero no porque es a fuerza, sino porque juntos van a poder encontrar mejores ideas, fomentar la reflexión. O sea, son como estas pequeñas cosas y si te das cuenta no es algo que requiera una super especialización. O sea, no es como No. que ahora todos los profes tienen que ser especialistas en sostenibilidad. No, no, no. Viene desde este tipo de actividades pequeñitas y que son detalles que pueden cambiar totalmente hasta la dinámica de una clase y dejar de ser solo como una conferencia donde Sí, sí, sí. habla y habla y habla y volverse una clase donde sea dinámica, interactiva, donde haya gamification, donde los estudiantes Ujú. se involucren, porque del Sí. involucramiento viene el cambio también de pensamiento. No, y fíjate que, o sea, en la parte como del gobierno, ahorita que mencionas esa parte viene a mi cabeza,
creo que ahorita con lo de las ecobicis y todo este rollo han tenido como mucho impacto, porque yo lo que le decía a mis alumnos es, eh, para mí el tema más importante es la educación, pero a nivel cultura, o sea, como quitarnos el tema de los tabús, porque, por ejemplo, yo lo veo hoy en donde estoy trabajando, llega, por ejemplo, ¿no? El hijo del dueño de la empresa y llega en una ecobici. ¿No? O sea, tú Ujú. podrías pensar, ah, pues llega en un, no sé, en Una un Cybertruck. BMW, exactamente, ¿no? En un carrazo de lujo. Pues sí, o sea, la gente a lo mejor de repente critica porque dice, bueno, pues es que él vive en Interlomas o él vive aquí en Polanco, lo que sea, o sea, pudiera haber hasta traído un chofer, ¿no? Y entonces todo lo Claro, que conlleva, o sea, el uniforme del chofer, el sueldo de chofer, la gasolina, la camioneta, y sin embargo, el hijo del dueño pues prefiere a lo mejor llegar en ecobici, ¿no? Mientras que a lo mejor justamente como en esta clase social mediera, pues está como esta parte de asociar el éxito a tener mi primer coche. claro. Y entonces dices, y esta persona a lo mejor le ha costado trabajo, viene desde abajo picando piedra, pero vive, no sé, en Nesa y trabaja en Santa Fe. Entonces Claro, todo lo que se chuta, ¿no? Todo lo que contamina, todo lo que tiene que pagar de combustible, o se está generando una oferta y demanda de la quema de gasolina. Entonces, claro. al final sí, yo creo que también, no sé, depende mucho de cómo asocias el éxito, y creo que me estoy yendo para la parte como más personal, pero cómo asocias el éxito versus cómo tienes conciencia de la sostenibilidad. Creo que son dos temas que de repente pareciera que no tienen nada que ver, pero cuando los unes, te dan como resultado el que si yo asocio que el éxito es tener muchas cosas, que es comprar muchas cosas, pues voy a caer en este fast fashion, voy a ser un consumista sin control y al final voy a seguir contaminando. Y algo que de repente me llama mucho la atención es que aquí en México, pese a que tenemos un territorio para cuidarlo, pues no es así, o sea, estaba viendo la otra vez un video que en China en 1980 y 1990 se prohibió a todos los ciudadanos chinos solamente tener más de un hijo, solamente podías Ujú, tener un hijo. Y de repente ahorita la bronca es justamente de que esos hijos que fueron hijos únicos son un poquito celosos, son un poquito envidiosos y decidieron no tener familia. Entonces ahorita hay un problema de población en China porque dijeron, bueno, pues ya, ok, vamos a dejar que ahora estos chicos tengan máximo dos o máximo tres, pero comprobando ingresos que sí los puedan mantener. Y entonces ahí es donde otra vez empezó como que a controlar, pero digo, aquí en México si te das cuenta, la persona que menos recursos económicos tiene es la que más hijos tiene a veces. ujú. Entonces, sí, sí es un tema de cultura y que eso no lo ves, o sea, estás a ciegas y tú lo ves muy natural y dices, y la gente que a lo mejor quiere tener hijos todavía no puede o no lo logra o no o tiene nada más uno. Entonces, sí creo que ahí, híjole, no sé qué libros puedas recomendar, qué artículos, qué páginas o qué cursos, mi querida Fer, puedas decir, chavos, lean esto y aquí va a venir como pues un poquito de ayuda. Sí, o sea, creo que aquí es importante como aclarar que efectivamente cada persona lo puede ver distinto. Entonces, efectivamente la perspectiva es personal y es en función a lo que yo he vivido, a lo que tú has vivido, y creo que no es como para generalizar, sino esto es como un poco conversar desde lo que cada uno sabe y ha tenido experiencia. Entonces, creo que aquí lo relevante es esto que mencionas de la parte cultural. Creo que sí, como pues sin generalizar, hay muchas personas que sí podemos verlo así, como esta parte de el éxito puede estar asociado a tener un carro, a tener una casa, y está bien, porque eso no significa que eres menos sostenible por eso. La sostenibilidad no solo es, de nuevo, ay, no voy a contaminar en absoluto, no, la sostenibilidad incluso también viene desde la parte financiera personal. En México, al menos de acuerdo con la encuesta de salud financiera del año anterior, el 36% de la población de 18 o más reportó tener algún tipo de deuda. Entonces, eso significa que a veces estamos sobreendeudados como población. O sea, a veces tenemos la tarjeta a tope o tenemos un crédito a pagar a muchos años y no siempre es un crédito de una casa o de un carro, sino a veces es por haber comprado demasiadas cosas. Y está bien, pero ahí, por ejemplo, la sostenibilidad ya no es.
la sostenibilidad con el mundo, es la sostenibilidad incluso propia, porque eso a largo plazo, de nuevo, es pensar a largo plazo. A largo plazo no, pues justo no es sostenible, porque va a tener consecuencias que probablemente no sean tan positivas, como estar con una percepción negativa en buro de crédito, o con un Ujú. puntaje negativo que después ya no te permita acceder a otros créditos para crecer en otros sentidos. Entonces, creo que aquí es como relevante también hablar desde esto, es decir, la sostenibilidad viene de nuevo desde la persona. Y aquí también quisiera mencionar un poco de nuevo la parte de la estratificación social, porque si bien es cierto que esta parte de COVID sí es súper relevante y la persona decide ir en bicicleta a la empresa, también siendo muy francos, la parte del oriente de la ciudad y muchas otras zonas que no son como la zona más centrificada en cuanto a los negocios, pues Ujú. no tienen este mismo beneficio, ¿no? Ecobici no existe, por ejemplo, cerca del No, aeropuerto. Entonces ahí digo, bueno, me encantaría poder ir en bici. La cuestión es que, uno, no hay las vialidades para hacerlo. Entonces te arriesgas a un accidente, a que te atropellen, o sea, así de simple. Y dos, no hay este mismo programa, ¿no? Entonces, sí, si yo vivo a 20 kilómetros de mi trabajo, va a ser un poco complejo que yo pueda llegar desde esa, o sea, como en una bicicleta, ¿no? Con ese beneficio. Sino creo que sí depende mucho de, pues un poco de dónde vivo también. Y como decíamos, la sostenibilidad pareciera que también se ha vuelto un lujo. sí, Entonces, no está tan adecuado. Creo que incluso nos faltan más políticas públicas en el que se pueda llegar a más lugares y no solamente a donde es interesante, ¿no? De Reforma, en el centro, o sea, donde hay como esta concentración de incluso turistas, de centros de negocios. Ahí sí está como esta infraestructura de movilidad súper adecuada y eso también es sostenibilidad. O sea, la movilidad adecuada también ujú, es parte de la sostenibilidad, pero pues a los alrededores de la ciudad y en las periferias, esa movilidad está bien reducida. O sea, la gente se tiene que mover en metro a las 5 de la mañana, ir sí, súper apretado, regresar a casa de la misma manera y si llueve, no te cuento. Entonces, ujú, creo que tristemente también como país, y ojo, no se trata de solo criticar, sino de más bien qué podemos hacer, cómo ujú. podemos plantear soluciones. Y eso a veces también viene desde el colectivo, ¿no? Organizarse como sociedad para poder exigir más o ir con las instancias pertinentes para poder exigir. Sí, A saber veces qué te corresponde a ti. claro, las alcaldías a veces también organizan convocatorias para hacer proyectos como comunitarios, justo, Ujú. donde te dan un presupuesto para que tú puedas desarrollar un proyecto que tiene que estar bien sustentado. Entonces, el punto no es solo criticar, sino saber qué podemos hacer, ¿no? Y esto, Sí, pues sí, efectivamente es como una perspectiva, pues totalmente personal, ¿no? Y en función de lo que yo he vivido, tú has vivido, lo que yo he visto, lo que sí, yo he claro. percibido, ¿no? No, y al final yo creo que, por ejemplo, o sea, es como tomar acción simplemente. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la vocacional 13, pues para quien no conoce la vocacional 13, pues está en una zona muy bonita que es Avenida Paseos de Tasqueña, en la Ujú, colonia Paseos de Tasqueña, que es una zona residencial. Y yo me acuerdo una maestra que teníamos, creo que era de biología, nos dijo como proyecto, se ponen guantes y van a salir cada persona con una bolsa negra enorme de basura y pues obviamente y con un recogedor y o sea, teníamos ahí como los elementos. Y la bolsa más pesada es la que se va a ganar el 10, ¿no? En el último parcial. Y yo dije, no, pues cómo, o sea, venía Pasos de Tasqueña, no, o sea, yo pensé que era truco, dije, no, pues la maestra se manchó, no va a haber nada de basura, porque se supone que diario los chicos del departamento y la gente del Politécnico, pues limpiaba, ¿no? Pero pues bueno, ahí la ujú. vocacional, aunque es una de las más chicas, es muy grande, y pues nos vimos a los camellones, solamente puros camellones que estaban atrás, adelante y a los costados de la vocacional. Y no sabes, pero o sea, encontramos lo clásico, ¿no? Botellas de orines, papas, un sinfín de basura. Evidentemente, pues nos exentó a todos la maestra porque Ujú. todos, o sea, estamos hablando de un grupo de 40 alumnos, llevamos una bolsa llena. O sea, entonces imagínate, estoy hablando de que 40 bolsas creo que fue como a las 10 de la mañana, en un día X, en Avenida Paseo de Tasqueño. Digo, oye, wow, qué padre de la maestra. A la maestra pues no le costó generarnos esta conciencia,
Pero yo digo, imagínate lo que dices tú, ¿no? Y que también estamos hablando de, pues de la sociedad. Eso también deberían de impulsarlo otros maestros, aun cuando a lo mejor no sea la materia, aun cuando a lo mejor no sea la zona, sino simplemente como pues, ciudadanos mexicanos, ¿no? O sea, al final es como de cómo ayudamos a nuestra sociedad, porque finalmente nosotros estábamos ahí y nos afectaba esa contaminación. O sea, alguien diría, no, pues para eso está el de la basura, ¿no? Pues, o sea, si tú eres ciudadano mexicano y tú ves una botella de orines con guantes, tírala, o sea, no te cuesta nada. Pero ¿cuántos hacemos eso, no? Claro. O incluso hasta como te decía, un poco como empatía con el otro y quizás este tema es un poco más controversial, pero es que yo lo veo todos los días manejando en la ciudad. Hay muy poca empatía en general, ¿eh? O Ujú. sea, pues nunca falta quien te avienta el carro y cosas así, o quien no usa direccionales. Perdón, yo siempre tengo un tema con eso, que la gente no usa direccionales, y eso Sí, solo es empatía, porque a ver, no es como que son obligatorias, ¿eh? Pero sí es empatía, porque si yo como peatón, y me ha pasado como peatón y como conductora, a veces yo quiero cruzar la avenida y yo no sé si la persona se va a seguir derecho o va a dar vuelta. sí, Si hubiera puesto su direccional, porque va a dar vuelta, porque dio vuelta, entonces yo me hubiera podido pasar la avenida, porque además el paso es para ambas partes. Yo estoy respetando mi semáforo, pero no me cruzo porque luego vienen como en su vuelta o se siguen derecho. ujú, Entonces, eso sí creo que nos falta como sociedad de manera muy general. Algunos niveles, o sea, hay personas que son cero empáticas, hay personas totalmente empáticas, o sea, hay como un in-between sí, ahí, pero sí creo que a veces es como hasta incluso si podemos codear al de al lado, es decir, nuestra familia, o sea, si yo veo un comportamiento, porque yo lo he visto, o sea, incluso en mi propia familia, ¿no? Mi papá, por ejemplo, a veces anda en bicicleta y no es que yo lo ventile aquí, pero es que el punto es ese, ¿qué podemos hacer? Yo alguna vez lo vi y venía en sentido contrario y sin casco y yo lo regañé. O sea, yo le dije, papá, eso que estás haciendo no está bien. Uno, sí, porque te sí, pones en riesgo tú y dos, porque estás haciendo todo lo que no deberías hacer. O sea, viene en sentido sí, contrario, te pasaste el alto, no traes el casco. O sea, ojo, no estás siendo empático también que si alguien te llega a dar un golpe, un poco probablemente la responsabilidad va a ser totalmente cargada sobre él porque es el sí, auto, porque es la moto, pero tú qué estás haciendo mal. O sea, y no se trata de tú qué estás haciendo mal, sino, papá, creo que deberías hacer esto. Si no lo hace, sí, bueno, ya también es decisión, pero creo que yo en mi entorno como hija, como esposa, como hermana, como lo que sea, incluso como profesora, como estudiante, yo puedo como solamente ayudar si yo veo que hay algo que eso no significa que va a cambiar las cosas, pero sí claro, creo que puede ayudar. sí, Y sumar, ahí es en donde, exacto, sumar, porque sí creo que a veces puede como generar un cambio de conciencia. A veces no, pero sí, sí, ya ganamos, porque esa persona aprendió y además probablemente hasta después lo replique. Entonces, exacto, es un poco solo de ahí, ¿no? Como esta actividad de ir, recoger las botellas, tal, no sé qué, es totalmente un ejemplo de empatía, porque sí, si no es como, ay, yo, como decías, yo por qué lo voy a hacer si va a pasar el de la basura. Bueno, pero no por eso le vas a ensuciar más, ¿verdad? sí, Al contrario, es ser empático. Hay botes de basura y de nuevo también no en todos lados hay botes de basura, eso es una realidad, pero no por eso significa, como no hay bote de basura, pues lo tiro en la calle. Pues no, a lo mejor me guardo mi basurita en la mochila sí, o en la bolsa del pantalón, ¿no? O la traigo aquí en la manita y pues ya cuando pueda pasar por un bote afuera de algún Oxxo, lo que sea que a veces hay, pues ahí la tiro, ¿no? sí, es Entonces, exacto, creo que la sostenibilidad está totalmente, pero totalmente relacionada con la empatía. Porque sí, si no tenemos la capacidad de ser empáticos con nosotros mismos y con nuestro entorno, no vamos a ser sostenibles ni como personas, ni como estudiantes, y menos como empresas. ujú, Porque, pues a veces a muchas empresas también les falta la empatía y ven la sostenibilidad de nuevo como, ¿qué gano yo con esto? ujú, Pues gano reputación, va. ¿Qué gano yo? Pues me van a dar un crédito porque tengo un reporte de sostenibilidad y me piden tener un reporte, pues entonces ya gané. No lo ven desde qué puedo aportar como sí. empresa, sino qué gano como empresa. Y esa visión no siempre es tan adecuada, porque Es que es claro, un juego de palabras, porque es el que claro, gano, porque, pues, o sea, por ejemplo, de ganar, pues sí ganas muchas cosas, pero si lo ves a nivel empresarial, lo ven un poco más como la parte económica, o sea, que gano en dinero. exacto, exacto, sí, sí, o sea, lo ven como en qué me beneficio yo. No me beneficia, híjole, no lo voy a hacer. No, mejor no, ahorita no, luego lo vemos, o sea, y el punto no es que no ganes, a ver, no se trata de que la sostenibilidad es filantropía ni es un sacrificio, no se trata de Sí, eso, claro. la empresa merece ganar, pero lo que no creo que esté adecuado es solo verlo desde ahí. Entonces no gano económicamente o, no hay un beneficio para mí,
pero sí le puedo aportar, no. Entonces, no. Entonces, O el creo que ahí beneficio es también, para los empleados, entonces tampoco. ajá, exactamente, o sea, es eso, y es quitarse como un poco esta como tela de poca empatía, sino más bien decir, bueno, creo que incluso yo como empresa puedo hacer algo por mis colaboradores y eso va a tener Sí. un beneficio forzosamente. Van a estar más comprometidos, van a estar, en fin, o sea, va a haber una serie de cosas, ¿no? Menos rotación, o si yo hago esto por la comunidad, voy a ser un Ujú. buen vecino como empresa y la comunidad me basta dar como esta, se llama licencia social para operar. O sea, yo voy Sí, a tener la gente no me va a decir, oye, vete de aquí, al contrario, va a querer que yo siga ahí, porque también apoyo, ¿sabes? claro. Pero no lo hago con la intención de obtenerlo, sino lo hago con la intención de ayudar. Entonces creo que solo como un poco, digamos que englobando todo lo que conversamos hoy, la sostenibilidad es empatía y es Sí, hacia uno 100%. mismo y empieza de uno mismo con cosas chiquititas Ujú. hasta poder hacer un gran impacto o las empresas impactar a través de la sostenibilidad o en la educación, impactar también como guías a los estudiantes, ¿no? Sí, 100%. Y justo ya para terminar, mi quería Fer, por ejemplo, a la gente que le guste todo esto que acabas de mencionar y que decida como pues ejercer su carrera en las empresas, o sea, bueno, si bien todavía no hay como tantas carreras en general en México que digas, ah, soy licenciado en desarrollo sustentable, pero ¿dónde pueden iniciar? ¿Cómo pueden iniciar? ¿O cómo simplemente se pueden ir metiendo? A lo mejor aunque digan, bueno, yo soy contador público, pero sí me interesa el tema y quiero participar. Pues en realidad creo que viene hasta de la propia investigación, es decir, hoy en día, solo un segundo que es que mi computadora está a punto de descargarse porque yo no la conecté. Un segundo, pero ya vuelvo. Vamos a poner música de fondo en este momento para... Ya, perdón, perdón. No, era breve, perdón. Es que ya no me di cuenta, pero ya estaba de que a nada de descargarse, entonces creo que tenía ahí un problema. Pero bueno, entonces, creo que sí la conecté bien, perfecto. Entonces, bueno, lo que yo decía era que puedes comenzar desde la investigación, es decir, simplemente el hecho de que tú decidas, o sea, querer saber más, Ujú, puedes justo buscar en Google, buscar como bibliografía al respecto. Yo o sea, te podría decir como si yo soy contadora o si yo soy de cierta carrera en específico, buscar si hay alguna bibliografía como más específica para mi área, porque en general hay mucha, ujú, pero como esta parte más específica donde yo diga, bueno, ¿qué me interesa a mí? Entonces ujú, creo que eso puede ser. Acercarse también como a estos programas. La ONU a veces ofrece cursos gratuitos sobre wow, sostenibilidad ok, y eso en la página de la ONU a veces están publicados algunos cursos donde puedes estudiar. Algunos sí tienen costo, pero algunos son gratuitos. Entonces, ok, son cursos de 2, 3 horas. Webinars en LinkedIn es una gran plataforma. Así como funcionan el resto de redes sociales, el algoritmo de LinkedIn es igual. Es decir, si a mí me empieza a interesar un tema, me empieza a salir más de ese tema. ok, Entonces, pues en mi feed obviamente hay mucho justo, ¿no?, de educación, de sostenibilidad, y ahí es donde muchas veces veo como otros profesionales comparten cursos, comparten webinars gratuitos sobre el tema de la sostenibilidad. Hay algunas agencias o consultoras de responsabilidad social que ofrecen también webinars gratuitos o pláticas, este tipo de acercamientos donde pues no te va a costar de inicio, te ujú, pueden ayudar a tener otra perspectiva diferente y ya de ahí, pues decir, ok, bueno, ahora, si yo soy estudiante, vamos a decir, de preparatoria y quiero dedicarme a eso, ujú, sí, desafortunadamente creo que en las escuelas públicas todavía no hay como una carrera específica para la parte de sostenibilidad. ok, La única universidad que hasta el momento la ofrece es la Universidad de Anáhuac, que ofrece la licenciatura en responsabilidad social. ok, Entonces, es como, hasta ahora es la única así como privada. ujú, Hay algunas licenciaturas que en las escuelas públicas, pues sí, pueden guiarnos un poco como esta parte del RC, que sí había algunas materias relacionadas, ujú, pero no es algo que específicamente lo aborde así. Yo creo que esto es solo un tema como del nivel de madurez en el que estamos, como, ok, como país, como educación. Yo sí creo, confío en que en unos 5 o 10 años esto va a ser algo mucho más común y en breve, así como existen ya licenciaturas más enfocadas en el marketing digital, como en la parte más digital, y antes ujú, no existían, creo que en unos años va a ser mucho más la oferta de licenciaturas
orientadas a estos temas, porque están en crecimiento. Hoy en día se necesitan muchos profesionales capacitados y especializados para la sostenibilidad en distintos campos. Entonces, la parte ambiental sí está un poquito más cubierta porque los ingenieros ambientales, por ejemplo, encuentran mucho campo Ok. porque el cálculo de emisiones. Yo trabajaba, por ejemplo, con Aeroméxico en su estrategia de sostenibilidad y toda su área de cálculo de emisiones y tal era por ingenieros ambientales. Entonces, Wow. si bien probablemente no estudiaron así como la sostenibilidad, lo que hacen ayuda a promover la sostenibilidad en una empresa. Entonces, Sí, 100%. en esta parte como ambiental sí creo que hay mucho más campo y hay muchas más licenciaturas, especialidades, Ujú. pero en la parte como general de la sostenibilidad desde lo social, ambiental, económico, todavía no hay como tanta oferta, digamos, ¿no? Tristemente, ya en maestrías y todo, sí, pero casi Ujú. siempre son algunas universidades privadas, sí, y algunas no, no nacionales, la Universidad de Valencia, la Universidad de Barcelona, universidades de Estados Unidos, entonces, como el Harvard, la Universidad de Harvard, o sea, algunos ofrecen como especialidades y cursos así. Ok. Y en Coursera, también Coursera, Platzi, todas estas plataformas que hoy ofrecen eh, este tipo como de cursos. Ahí Ujú. también pueden encontrar cursos, no son gratuitos en la mayoría de los casos, pero son a veces hasta cursos que te dan valor curricular Ok. y a veces son muy generales, es decir, desde cero para quien no tiene ni idea, Ujú. también es una buena recomendación. Ok, perfectísimo, mi querida Fer. Pues bueno, estoy compartiendo pantalla, no sé si se vea. Aquí, ya para cerrar, ese es el perfil de LinkedIn donde pueden encontrar a Fernanda, es Fernanda Orozco Barrón. Aquí también aparece en su foto de portada de LinkedIn. ¿Qué significa ESG, mi querida Fer? Es como el acrónimo en inglés de Environmental, Social and Governance, que se Ajá. llama ESG o en español ASG, que en realidad se refiere a cómo o sea, es la sostenibilidad, pero llevada a la medición de riesgos, porque esa es un poco la diferencia entre la sostenibilidad y el ESG. Si tú lo piensas, es el acrónimo de lo mismo, Ok. es ambiental, social y gobernanza, pero es un enfoque distinto utilizado para el ámbito empresarial. Es decir, que las empresas evalúan qué riesgos hay en el ámbito social, qué riesgos hay en el ámbito ambiental y qué riesgos hay en la parte de ética, gobernanza y todo esto. Y en función a eso analizan qué tanto impacto económico podría tener. Porque de nuevo, en las empresas, pues sí, necesitan analizar todo lo que tenga que ver con dinero. Entonces, ESG se refiere más a esta parte empresarial y sostenibilidad es como la esencia, por si lo tuviéramos que poner como en palabras simples. Ok. La sostenibilidad abarca como todo el objetivo que queremos, que es de darle recursos a las otras generaciones, y ESG se enfoca en cómo las empresas gestionan esos tres bloques para reducir su impacto o reducir un riesgo que puede ser económico. Ok. ¿Vale? Perfectísimo, Fernanda. Pues muchísimas gracias a ti. Ya les dejé aquí en el chat el link de tu perfil de LinkedIn. Y también ahí esta Patricia Puga nos puso el link para los cursos de la ONU. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Y pues bueno, mi querida Fer, damos por terminada esta sesión. Gracias a toda la gente que se unió en domingo. Y pues bueno, seguramente nos vemos en la próxima sesión, en la próxima emisión. Esta sesión la estamos grabando para posteriormente poderla compartir y que podamos pues llevar ese mensaje hacia más personas. Muchísimas gracias a Fernanda por darte la oportunidad, el espacio de estar aquí con la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica, TEC Universitario, Tecnológico y pues la Universidad Tres Culturas también. Muchísimas gracias, Fer. No, gracias a ustedes, gracias Martín por el espacio y agradezco a todos los comentarios, la retroalimentación y sobre todo la presencia el día de hoy. Entonces, pero bueno, nos vemos y muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego chicos por estar aquí reunidos. Muchísimas gracias, hasta luego. Buen Bye, día. buen día.